sale, sembró. Ahí está, perfecto. Sí. ¿Queda un poquito? ¿Qué quedó? Te dejé la bolsa pura. Genial. Una grande y un chiquito. Ahora sí. ¿Está todo ok? Sí, no se deja muy bien. Se puede empezar. Sí, sí, sí. Bueno, entonces. ¿Con micrófono? Se escucha bien de lejos también. Sí, sí, pero estás desde el micrófono. Sí, sí. Bueno, lo que vamos a hablarle hoy es de la enfermedad por arañazo de gato. Y también les vamos a comentar un estudio que hicimos en la población atendida acá en nuestro hospital. Un estudio que hicimos Cecilia, yo y además Santiago Carpulla, que ya está con nosotros también, pero participó más. Bueno, para empezar les voy a comentar un poquito con la flecha. Bueno, les voy a dar una breve introducción de bueno, qué se trata esta enfermedad. Bueno, es causada por una bacteria llamada Bartonella kinselae y aparece después del arañazo o mordedura de un gato. La bacteria, la Bartonella kinselae, es una bacteria gran negativa, pequeña, pero mórfica, que es de la familia Bartonellae y tiene es de cultivo exigente, muy fácil, muy difícil de cultivar. Después le vamos a hablar de cómo es que se diagnostica. La pulga del gato es el artrópodo que transmite, o sea, el vector de la transmisión de la bacteria. Y el gato es afecta principalmente a niños y suele manifestarse con adenopatías regionales autolimitadas, acompañado de síntomas inespecíficos. Y las adenomegalias son un motivo de consulta muy frecuente acá en la guardia del hospital. Muchos de los chiquitos empiezan por nada bueno, por eso es importante hacer un diagnóstico diferencial preciso y oportuno para el manejo adecuado. Porque las adenomegalias incluyen un amplio espectro de enfermedades. Bueno, ¿cómo se transmite esta bacteria? Bueno, como les dije, el gato es el reservorio natural y la pulga es la pulga del gato es el vector de transmisión. La Bartonella hace su ciclo en la pulga y se libera por las heces. Entonces, la pulguita deja las heces en el gato se rasca, se lame y a través de sus uñitas o los puñetazos que hacen en la piel, transmite la Bartonella. ¿Cómo es la presentación clínica típica? Primero, bueno, aparecen adenopatías de evolución regional, de evolución subaguda, y estas en realidad siguen a un cuadro a una herida, a la cual le sigue una pápula rojiza. Más o menos la pápula aparece 10 a 12 días después del rasguño. Ahí se muestran varios de los casos típicos de la adenopatía por Bartonella, y en realidad eso que yo les pongo en el recuadro es cómo describen en las historias clínicas los médicos. Ellos en general
describe como ganglios móviles de consistencia duroelástica, no adheridos a planos profundos, sin signos de flogosis. Que los signos de flogosis son los signos de la engloba todos los signos de inflamación. Pero muchas veces puede tener esas características acompañado de leve eritema, edema, calor y dolor, o sea, todos juntos, una combinación de algunos. Entonces, bueno, cuando el médico de esta presentación, que es muy común en la guardia, siempre tiene que tener en cuenta cuáles son las causas posibles. Existen causas para, por ejemplo, para el grupo ganglionar, que incluye submaxilar, submentonianos, cervicales superiores o cervicales profundos, y las causas más comunes son las infecciones bacterianas, por estreptococo, estafilococo, neumococo, y las infecciones respiratorias altas, virales. Pero bueno, también existen otras infecciones locales, tuberculosis, linfoma, metástasis, micobacterias atípicas, micosis, y bueno, la enfermedad por anosográfica. Y en las adenopatías axilares, también las causas probables son la vacuna, las infecciones locales, linfomas, metástasis, tuberculosis, enfermedad del arañazo de gato, y mordedura de gato. Esto está detallado en las normas de diagnóstico y tratamiento de las novedades del Comité de la Sociedad Argentina de Pediatría. El diagnóstico entonces diferencial es importante y, por ejemplo, bueno, además de las causas que ya nombré, bueno, están las no infecciosas, como la neoplasia, los fármacos, enfermedades autoinmunes, hipersensibilidad y otras. Y nosotros recabamos información, historias clínicas, y los clínicos hacen mucho el pedido, junto con el patología cerebral de Epstein-Barr, citomegalo y toxoplasmosis, que son infecciones que están fuertemente asociadas con adenopatías. Y además el toxoplasma también es transmitido por gatos. La presentación atípica, existe una presentación atípica también de esta enfermedad, menos frecuente, y son el síndrome óculo-ganglional de Perino, que es una conjuntivitis granulomatosa, que aparece con el ojo muy enrojecido, que puede sangrar, y una forma típica de presentación que puede aparecer también en pacientes inmunocompetentes. Ahora, la angiomatosis basilar y la peliosis hepática ya son formas atípicas en pacientes inmunosuprimidos, y, por ejemplo, la angiomatosis basilar se presenta como esas pápulas así rojizas, dolorosas, que pueden sangrar si se rascan o golpean, y es una proliferación vascular anómala que aparece, ¿no?, en la piel y linfonodos. Y la peliosis hepática, que son quistes, formaciones quísticas en el hígado, que se llenan con cavidades que se llenan de sangre, y también es una forma que puede raramente aparecer en pacientes inmunosuprimidos. Bueno, con respecto al diagnóstico, el método de diagnóstico es la detección de inmunoglobulinas específicas. El método más difundido es la inmunofluorescencia indirecta, y se puede dosar tipos IgG o IgM. Con esta técnica se considera infección reciente a los colores de corte serían para IgM, o sea, si aparece IgM con títulos iguales o mayores de 1,20 se considera infección reciente, y la IgG con títulos mayores de 1 en 2,56, aunque el valor de corte empezamos a titular con el 1 en 64, cuando empezamos a hacer la detección.
Los títulos menores a 1 en 256, o sea, los títulos que están desde 1 en 256, 1 en 64 a 1 en 256 sin presencia de IgM, se consideran como intermedios y en realidad pueden presentar una infección, podría representar una infección antigua o ser el comienzo o el final de la infección. Con el, bueno, este es como se verían nuestras inmunofluorescencias. Nosotros se usa en el hospital, usamos un kit de Focus Diagnostic, que son esas improntitas. La verde es la que se usa para IgM, la otra es para IgG. No, perdón, al revés. Y son improntas que vienen con 8 pocillitos ya para hacer 8 muestras, y siempre con el control, ¿no? Y nosotros, ahí los patrones de fluorescencia son diferentes, porque las improntas de IgM se usa, se impronta, el fabricante lo que pone es una suspensión purificada de las bacterias. Y bueno, también usa Bacteria argentana, que son otra de las especies, pero que nosotros usamos. No seguimos, en realidad es la causante de la fiebre de las trincheras, que es una fiebre, una infección que se produce solo fiebre y que se ha observado, se observó después de la Primera y Segunda Guerra Mundial en los combatientes, pero no es frecuente ver. Y bueno, y el patrón de la IgG se ve así porque lo que se impronta es un tipo de células B infectadas. Y bueno, se ve muy bien. Nosotros también tenemos un microscopio de fluorescencia muy sensible, así que son fáciles. Ahí a veces positivos, nosotros empezamos a hacer el diagnóstico con una medición del suero de IgG de 1,64. Entonces a veces es muy positivo, se ve muy fuerte y hacemos una titulación. Hacemos titulaciones 128, 156, 112, para poder dar el informe. De todas maneras, no titulamos más allá de un 24, porque ya más de una 256, una 256 y más, ya se considera infección. Y no se hace un seguimiento, así que no tiene sentido, ponemos a veces mayor de 1,24, 4 títulos. El patrón verde manzana se ve muy fuerte. Y bueno, nosotros podemos tener varias combinaciones. Nunca hemos tenido un caso de IgM positiva sin título de IgG. IgM positiva siempre vienen acompañadas con IgG, para nuestra experiencia. Ahora sí, los títulos de la IgG en esos casos pueden ser de 1,64 para arriba, digamos. Y siempre que esté la IgM presente, es indicativo de una infección presente. Los títulos menores de 1,20, que en realidad es el título de corte del fabricante, ya indicarían que no hay una infección, pero siempre tenemos que ver el título de la IgG. En el caso de que la IgG sea menor de 1,64, pero en ese caso ponemos negativo, ahí sería no tiene una infección presente, y en el caso que la IgM sea negativa y esté acompañada de un título mayor de 1,256, ahí sí se considera una infección reciente.
Si el título de IgM es negativo y tenemos títulos intermedios, títulos que van entre 1,64 y menos de 1,256, esos son periodos, consideramos, indeterminados, porque podrían corresponder a una infección pasada o a una infección reciente con títulos que todavía no, o sea, pueden ser casos de sueros tomados muy tempranamente. Que no todas las infecciones agudas nosotros podemos detectar IgM. Muchas veces hay pacientes que no hacen títulos altos de IgM o se escapan de la sensibilidad del método y tenemos esos títulos indeterminados. Entonces, siempre tiene que estar acompañado con la clínica y la epidemiología. Entonces, el médico, si tiene una alta sospecha de enfermedad por aranioso de gato, se puede volver a pedir, nosotros también a veces podemos sugerirlo, que a los 10 días o 3 semanas se vuelva a tomar una segunda muestra. Entonces, lo ideal es volver a repetir el estudio con las dos muestras y ver si hay un aumento del título del cuádruple con respecto a la primera muestra. Entonces, IgM negativa con un aumento de 4 veces el título de IgG también es indicativo de infección reciente. Estudios de seroprevalencia en Bartonella Kinselae no son muy comunes y en realidad son han resultado muy diversos los datos que revelan. Por ejemplo, ahí nosotros pusimos de algunos países, como por ejemplo en Brasil, son todos estos hechos porque son sanos, por supuesto. Brasil, en una población de adultos, con una prevalencia del 3,7%, al costado están las citas, ¿no? Y en Canadá, por ejemplo, en pacientes pediátricos, la prevalencia fue de 18,5%. En Turquía hay otro estudio con donantes de sangre, con una prevalencia de 9,3%. En Colombia, en adultos sanos, 30%. Y en Chile, un estudio que separan pediátricos y adultos con riesgo ocupacional, una prevalencia del 13,3 y el 10,3 respectivamente. O sea que son muy diversos los datos que se tienen. Y en la actualidad, en Argentina, hasta hoy, los estudios de prevalencia no están publicados. Y nosotros lo que sí queríamos mostrarles es un trabajo que hizo el servicio de materias especiales en el Instituto Malbrán, que con el grupo de Sonosis Pasteur, un estudio que en realidad muestra la evidencia serológica de Bartonella Kinselae en pacientes pediátricos, pero con criterios clínicos y epidemiológicos para la enfermedad del mundo. Y este estudio, bueno, es importante porque es un inicio, ¿no?, de la prevalencia, pero bueno, ya es un grupo de pacientes con sospecha. Y, por ejemplo, en ellos observaron, estudiaron 92 pacientes pediátricos y 47,8% de ellos resultaron ser negativos, no tenían serología, no tenían IFI, utilizaron también el mismo método de focus diagnóstico, IgM y IgG fueron negativos. Después, un 9,8% era IgM negativa con IgG positiva, de mayor de 1,64, y el grupo que se consideró sí positivo, que fue IgM positiva, ellos sí tuvieron 10 pacientes con IgM positiva y IgG negativa. Un montón, nosotros nunca vimos un caso, ¿sí? Y con los dos inmunoglobulinas presentes,
31,5%. El 81,5% de estos pacientes refirieron contacto con gatos y solo 6 presentaron lesiones del gato, que nosotros también, y eso es muy normal que ocurra. Por eso muchas veces es difícil llegar a este diagnóstico. Lo que pasa es que acá en el hospital hay un slide de pediatría, donde los chiquitos son derivados, tienen un grupo que la verdad que trabaja bárbaro y saben bastante sobre esta enfermedad, y entonces tenemos un gran ayuda en ese aspecto. Los chiquitos se les pide, entonces muchas veces cuando en edad no saben, y el chiquito a lo mejor no mejore, sigue con esa neuropatía sin diagnóstico, se los deriva y ellos piden ya también partoterapia. Y bueno, estos estudios de seroprevalencia en realidad son muy importantes porque permiten conocer cómo es esta zoonosis en el país. La verdad que no es muy conocida, no hay muchos lugares donde se hace la serología, y permiten de esa manera estos estudios evaluar nuevos puntos de corte. Nosotros, a raíz de este trabajo, pensamos y nos dio el empuje para hacer este trabajo, recabando los datos que nosotros teníamos, porque es muy importante de sueros que hemos estado analizando. Después ese trabajo ahora se los va a contar Cecilia. No, debió algo muy cortito para finalizar sobre el tratamiento. La mayoría de los pacientes no competentes resuelven gradualmente esta adenopatía, no necesitan empleo de antimicrobianos, y en los casos en los que se requiere antibiótico, se recomienda la citromicina, 500 miligramos vía oral, una vez al día durante 5 días, y en los pacientes intolerantes o alérgicos a la citromicina, se recomienda la claritromicina, 500 miligramos por día, rifampicina, 300 miligramos cada 12 horas, o ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas durante 5 a 7 días. El tratamiento antibiótico muchas veces no es necesario, pero acá nosotros vemos que pacientes muchas veces, después vamos a comentar unas 3 historias clínicas, en donde el chiquito a lo mejor no saben cuál es la causa, y empiezan a tratarlo por otra cosa, y después termina siendo Bartonella, y entonces ahí sí se decide rotar a citromicina. Bueno, este es el trabajo que nosotros hicimos, un póster, y lo presentamos acá en las jornadas. Ahora Cecilia se lo va a comentar. Bueno, el año pasado... ¿Me lo paso? No, en serio. El año pasado en las jornadas hospitalarias, acá del hospital, presentamos este póster, un poco relevando los datos que teníamos hasta el momento, contando nuestra experiencia. El objetivo del trabajo fue determinar la prevalencia de los anticuerpos de isotipo IgG, IgM, antibartonella Genselae, en sueros de pacientes a los que se les enfermara, ¿no? Que tuvieran sospecha de enfermedad por arañazo de gato. Y correlacionar los datos epidemiológicos con los resultados de la serología, y también estudiar otros diagnósticos diferenciales. Materiales y métodos. Acá, bueno, trabajamos con muestras hasta febrero de 2022, porque después del año, digamos, después de presentar las jornadas, nos entusiasmamos y seguimos juntando datos. Hace 6 meses, lamentablemente, que no tenemos más reactivo, así que nos quedamos ahí. Y no sabemos cuándo va a entrar, porque aparentemente no están ni siquiera entrando al país las improntas. Pero bueno,
Es un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, de pacientes que fueron atendidos en el hospital o derivados de otros centros, porque como les dijo Ale, la verdad que en muy pocos lugares se hace la detección, esta IFI, entonces nos derivan un montón de centros periféricos, bueno, de pacientes que tuvieran sospecha de enfermedad por arañazo de gato. Se recopilaron datos de las fichas epidemiológicas. Nosotros a los pacientes, a los médicos les solicitamos que llenen una ficha epidemiológica, así que nosotros podemos recabar todos esos datos, bastante la completa, igual no del todo, pero les pedimos que pongan si tienen enfermedad de base, si tuvieron o no contacto con gatos y o con perros, que si bien en la bibliografía habla de que el perro también puede transmitir la bartonela, es muy poco frecuente, y la verdad que lo pusimos en la ficha epidemiológica, pero después como que medio que lo desestimamos. La de las mascotas, que lo dividimos en cachorros y adultos, poniendo un año como límite entre cachorro y adulto, porque digamos, la transmisión generalmente se da por el gatito cachorrito, no por el cachorro adulto, no por el gatito adulto. Bueno, con respecto a la sintomatología, si presentan fiebre o no, si presentan adenopatía, sí o no, la localización, generalmente no es una sola, generalmente tienen más de una localización. Si presentan síndrome oculoganglionar de Perinó, que la verdad no hemos tenido casos, hepatomegalia, dolor óseo, articular, artritis, osteomielitis, afectación al sistema nervioso central, que tampoco hemos tenido, el tiempo de evolución, que es un ítem que tuvimos en cuenta, porque estamos hablando de serología, entonces es importante que no sea tan rápida la toma de la muestra, si están con tratamiento antibiótico, y si se le hizo o no anatomía patológica, que la verdad que en nuestro caso no se hace nunca. Bueno, entonces, juntamos todos los datos de las fichas epidemiológicas y después fuimos al SIGA y buscamos todas las historias clínicas. Hicimos un super Excel y nada, sacamos algunas conclusiones. Para hacer este trabajo definimos como grupo EAG, como enfermedad por el arañazo de gato, como les comentó Ale antes, a los pacientes que tuvieran la IgM positiva y o la IgG con un título mayor a un 256. Porque títulos menores se considera infección pasada o podría llegar a ser el inicio de la enfermedad, pero no lo incluimos dentro del grupo EAG. Y analizamos distintas variables: edad, sexo, presencia de fiebre, contacto con gatos, la edad de las mascotas, la fecha de comienzo de los síntomas, la presencia de las adenopatías y su localización, el tratamiento antibiótico inicial y el tratamiento antibiótico luego del resultado de la serología, y en los casos en los que pudimos recabar información sobre otras pruebas serológicas para hacer diagnósticos diferenciales. Bueno, resultados. En esos años procesamos 420 sueros, 75 pertenecían a adultos y 345 eran de niños. Cumplieron con los criterios del grupo EAG, 41,2% en total, 173 de 420. En el grupo de los adultos, 38,7 eran positivos, y en el grupo de los pediátricos, 41,7 eran positivos. La media de la edad fue para los niños de 5 años y en los adultos 26 años, en ambos casos con predominio masculino. Bueno, y estos son nuestros grupos serológicos. Tenemos IgM negativa e IgG negativa, o sea, nunca tuvieron contacto con gatos. La siguiente fila, IgM negativa, IgG positiva, pero menor a 1,256, es decir, podría ser una infección pasada. IgM, o sea, eso sería el grupo no EAG, las dos primeras filas. Las dos segundas filas pertenecen al grupo que nosotros definimos como grupo EAG, IgM negativa e IgG positiva con un título mayor a 1,256, o IgM positiva e IgG positiva de cualquier título. No tuvimos, como les comentó Ale, ningún caso de IgM positiva y de IgG negativa.
podría haber sido o algo más reciente. Bueno, en el caso de las completamente negativos, tuvimos 44,8 pacientes, todos negativos. En el caso de los que podrían haber tenido algún contacto antiguo o una infección demasiado reciente, un 14%. IgM negativa e IgG mayor a un 256, 22,1%, y con IgM positiva, 19%. Con respecto al contacto con gatos, cabe aclarar que si bien se nota un aumento, porque los que son completamente negativos, el 82,4% tenían contacto con gatos, infección pasada podemos definir, o sea, o título menor de IgG, un 256, 96,5%, IgG mayor a un 256, 97%, y los que tienen la IgM positiva, 100%, o sea, se ve un aumento. Era para nosotros un criterio para recibir las muestras. O sea, si la verdad que si la ficha epidemiológica dice no tuvo contacto con gatos, nosotros prácticamente las rechazamos, las muestras. Y los médicos tampoco nos van a mandar las muestras. Entonces, quizás a algunos se nos pasó y evidentemente las aceptamos, porque por ahí no, bueno, pasó. Pero la verdad que es un criterio de inclusión, porque además las implantas son carísimas y no podemos estar haciendo nuestro trabajo. Y bueno, y con respecto al tiempo de evolución, esto nosotros lo dividimos en menor a 30 días o mayor a 30 días, y esta es la mediana. Podemos ver que en el grupo no EAG, dentro de los que tenían un tiempo de evolución menor a 30 días, presentaron una mediana de 10 días, y dentro de los que tienen un tiempo de evolución mayor a 30 días, una mediana de 90 días. En cambio, en el grupo EAG vemos que los que tienen un tiempo de evolución menor a 30 días presentaron una mediana un poquito más prolongada, de 14 días, y los que tienen dentro del grupo de mayor tiempo de evolución, una mediana de 60 días. O sea que nosotros tratamos como de interpretar estos resultados como que entre los 14 y los 60 días vamos a tener una mayor oportunidad diagnóstica para detectar estos pacientes. Bueno, dentro de lo que son las presentaciones típicas, lo que le comentaba Ale, que es la presencia de ganglios. También es un criterio casi excluyente para enviarnos las muestras. Nosotros, adenomegalia y contacto con gatos eran como los criterios para procesar las muestras, ¿no? Entonces tenemos que 383 de 420 tenían adenomegalias, el 91,2%. Sin adenomegalias, 7,4%, y bueno, sin datos, 1,4, perdón. La localización de las adenomegalias son principalmente axilares y cervicales, y en menor medida inguinales. Esto nosotros lo dividimos así en grandes grupos. Sin embargo, los médicos hacen por ahí una cosa más detallada. Nosotros lo pusimos todo como cervical, pero ponen maxilar, submaxilar, mandibular, auricular, periauricular, subclavicular. Generalmente los pacientes no presentan una sola adenomegalia, sino que cercano a la inoculación, o sea, donde fue el rasguño, se van a observar por ahí grupos de adenomegalias generalizados, o 2 o 3 adenomegalias, que describen los médicos. Bueno, entonces cervical 41,2%, axilar 31,7% e inguinal 15,8%. Sin datos, 5,9%. Bueno, tenemos pocos pacientes, como les comenté antes, que no tenían adenomegalia, y esto es algo que nosotros también como que fuimos flexibilizando. Esto de que el criterio para procesar las muestras era contacto con gato más presencia de adenomegalia, de pronto nos empezaron a charlar los médicos, mirá, tengo este caso, que no sé qué tiene, que lo busqué esto, que lo busqué lo otro. Y bueno, empezamos a recibir a algunos pacientes que no tenían adenomegalias y nos llevamos algunas sorpresas. Tuvimos algunos positivos. Dentro de los positivos que tuvimos 6 que solo presentaban dolor abdominal, 6 que presentaban, bueno, la adenitis abscedada
en realidad es una adenomegalia, pero nosotros la pusimos acá porque es un cuadro un poquito más grave, que requiere internación, síndrome febril prolongado sin causa, sin diagnóstico, microabscesos hepáticos y esplénicos, que uno también, digamos, están relacionados con las adenomegalias, pero si no le haces una ecografía no lo ves, entonces por ahí al médico de entrada también se le puede perder. 5 casos tuvimos de estos: eritema nodoso 1, edema de papila del ojo 1. Son presentaciones no clásicas, pero que se dan en pacientes inmunocompetentes. Bueno, resultados dentro de estos grupos, perdón, los pacientes negativos para nosotros, o sea, los no EAG, teníamos 247 pacientes negativos. Entonces nos pusimos a buscar las historias clínicas, a ver qué tenían, si encontramos algún diagnóstico diferencial. No encontramos muchos, pero bueno, coincide un poco con lo que les comentaba Ale, de cuando se hacen los diagnósticos diferenciales, ¿qué se busca? Bueno, mononucleosis 7, toxoplasma 5 linfomas, 4 tenían faringitis, 3 tuberculosis. Bueno, con respecto al tratamiento, si bien en la bibliografía se habla de que es una enfermedad autolimitada, que generalmente no requiere tratamiento, salvo en casos muy graves, nosotros acá charlando con los pediatras nos dicen que ellos generalmente los medican, les dan acitromicina, que la acitromicina es bien tolerada, se da una dosis por día, en general le ayuda un montón a resolver mejor. Para nosotros es práctico, es piola esto de charlar con los médicos así, porque la verdad ellos esperan los resultados. Entonces, ¿qué quisimos ver con esto? Bueno, si los medican de entrada o no, o si sospechan de esto de entrada o no, y los medican. Y bueno, entonces vimos que en las fichas epidemiológicas constataba el tratamiento antibiótico inicial, y después cuando íbamos a las historias clínicas veíamos si realmente rotaban o no los antibióticos. Y entonces, yo lo dividí así en tres grandes grupos. TMS, solo o combinado con cefalexina o con amoxi eventualmente, pero sin acitromicina, que es el tratamiento de elección. Como tratamiento inicial, el 53% le daban TMS, especialmente a los chiquitos, y después del diagnóstico solamente el 7% TMS. Cefalexina también, generalmente solo, porque es uno de los principales antibióticos que se dan en infecciones de piel y partes blandas, especialmente en los niños, el 30%, y después del diagnóstico el 3%. Y la citromicina, de entrada, solamente el 12%, y luego del diagnóstico el 80% rotaban la citromicina. Con lo cual nosotros dijimos, bueno, la verdad es que esperan el resultado para el tratamiento, eso está bueno. Bueno, como conclusiones parciales, porque la verdad que todavía el trabajo no lo terminamos, estamos en proceso, pero ya lo vamos a terminar. La población estudiada, las adenopatías agudas, principalmente en los niños con antecedente epidemiológico, mostraron una prevalencia elevada de serología reactiva para Bartonella Henselae, que la verdad es muy interesante porque, como les comentaba Ale, no hay trabajos donde se hable de la cero prevalencia de esta enfermedad, ni siquiera en pacientes sanos, en adultos. O sea, se habla mucho de los gatos, se le hace serología a los gatos, pero en adultos no se busca. Y la verdad que los pacientes, nosotros lo hemos visto, andan por ahí de hospital en hospital, de salita en salita, chiquitos con adenomegalias importantes, hasta que los pueden diagnosticar. La medición de la IgM y la IgG en suero constituye una herramienta esencial para el diagnóstico de la enfermedad por arañazo de gato. Si bien nosotros hacemos biología molecular, esta es la única determinación que hacemos por serología, y podría llegar a hacerse una PCR localizada, por ahí para casos graves, para la hematosis, pero la verdad que el diagnóstico actualmente se hace por serología. Bueno, hay que tener en cuenta que
en algunos casos puede presentarse sin adenopatías, o sea, no cerrarse al diagnóstico sí o sí con adenopatías, como ya vimos, y que también puede darse en adultos. O sea que en general la bibliografía solo habla de pediatría. Es muy importante la anamnesis, a veces uno se olvida de decir que estuvo jugando con un gatito, porque por ahí no es tu cachorrito, tu mascota, por ahí fuiste a la casa de un amiguito, o tu hijo fue a la casa de un vecinito, pero con un gatito ahí no ni se da cuenta. Entonces, los médicos tienen que ahondar bastante en las preguntas. Y bueno, no por hacernos autónomos, pero este lugar es uno de los pocos centros donde se realiza esta determinación. Bueno, ¿vale? Sí. Vamos a contar ahora las experiencias clínicas. Sí. ¿Querés sentarse? Sí. Sí, además, como decía Cecilia, y nos pasa lo mismo que comentaban en el trabajo la gente del Malbrán, los chicos, la aparición de que vengan con lesiones es muy rara. Entonces, a lo mejor ya el chiquito tuvo el raspadura, el arañazo, y bueno, y el arañazo se fue y empieza con la fiebre después de unos días. Entonces aparece acá ya con una adenomegalia. Bueno, entonces ahí sí hay que ahondar, y a veces no conviven con gatos, pero sí, no sé, jugaron con algún gatito de la calle, o fueron a la casa de alguien que tenía un gatito. Y bueno, pero bueno, acá les queríamos contar casos, historias clínicas en realidad son casos de presentaciones atípicas. Está también lo que yo les decía de los chiquitos que están girando por salitas periféricas con adenomegalia, les piden otras cosas y al final caen acá y bueno, con la adenomegalia se les hace la rotación al antibiótico y el chiquito resuelve. Pero bueno, estos son casos de presentaciones atípicas. Este era el caso de una nenita de 2 años, de sexo femenino, que ingresa al ADE, o sea, la guardia de acá del hospital, con un síndrome febril prolongado. No tenía ninguna otra sintomatología y se había presentado 3 registros febriles de entre 38 y 40 grados en ese día, pero la chiquita ya había estado consultando con la mamá en varios centros periféricos. En uno de ellos le pidieron un sedimento urinario, y el sedimento urinario era patológico, le indicaron cefalexina vía oral. Al otro día, la chiquita, bueno, continuaba con la fiebre, tuvo intolerancia al tratamiento, entonces se le indicó, se dio extracción endovenosa y se le envió a la casa con 3 días más de ceftriaxona vía oral. A los 3 días consulta nuevamente con el resultado del urocultivo negativo, pero la chiquita seguía con fiebre. Eso eran los antecedentes. Así fue cuando el 5, que la nenita todavía no resolvía su fiebre, no se le encontraba el foco, entonces viene al ADE de pediatría. En el ADE le hacen el examen físico, que muestra clínica y hemodinámicamente estable, normohidratada y normoprofundida. Se solicita una ecografía abdominal y de vías urinarias, radiografía de tórax y abdomen. Se la medica con amoxicilina porque tenía una bronquitis. A los 3 días vuelve a la guardia porque persiste febril. Todos siempre, la madre decía que tenía registros febriles de 39, 40 grados. Tenía decaimiento general, sin otros síntomas, más que la fiebre. Entonces, se pide otro urocultivo, análisis de laboratorios, y se la deriva al CAI para los estudios complementarios. Al otro día, la mamá va al CAI con su turno y lleva la orina había sido mal conservada,
entonces el sedimento le dio patológico y tenía 13.000, acá no se indica, pero su laboratorio presentaba todo normal, tenía 13.800 blancos y una eritro de 38. En la ecografía se ve el vaso con leve aumento de tamaño, heterogéneo, a expensas de múltiples imágenes hipoecoicas redondeadas. Esas son imágenes compatibles con microabscesos. Entonces, en el CAE se pide serología de toxo, citomegalos, Epstein-Barr y Bartonella. Al otro día se pide la interconsulta, se pide la interconsulta y al otro día viene a la consulta con infectología pediátrica y se le interna, que la nena queda internada del 10 al 17 de febrero, y para hacer un tratamiento antibiótico endovenoso con ceftriaxona y amikacina, para realizar hemocultivos y repetir el urocultivo, porque los médicos ya estaban sospechando una Klebsiella en la comunidad. Y además, por los abscesos, también se sospechaba de bartonelosis. Porque, bueno, la nena además tenía contacto con gatos en domicilio. Al día 12, o sea, la nena queda internada, el día 12 se tiene el resultado de la Bartonella positivo, entonces rotan el antibiótico, se indica vía oral a la citromicina por 14 días. Bueno, el 17, la nena empieza a mostrar mejoría, se le va del alta al 17 y se le indica el control al día 24. Vuelve el control en la ecografía abdominal, ahora aparecen también en el hígado, imágenes hipoecoicas redondeadas, o sea, microabscesos, y las lesiones que estaban en el vaso ahora seguían, pero impresionaban de menor tamaño. Entonces se les indica que continúe con el tratamiento de citromicina y que vuelva al mes. El 30 de marzo la paciente muestra una ecografía normal y bueno, se le da el alta definitiva. Ese fue un caso muy interesante, uno de los casos que nos llamaron la atención porque, bueno, nosotros con microabscesos hepáticos solo no pensábamos que tenía que empezar buscando por otro lado, ¿no? Pero después de esto tuvimos otros casos más también. Bueno, y la segunda historia clínica es... sí. Con el mouse. Este era un paciente también pediátrico de 4 años y 6 meses, femenino, que viene al ADE con un cuadro de 48 horas de evolución, que tenía lesiones a nivel pretibial, eritemato, nodosas, dolorosas, o sea, eran lesiones en pierna, ¿no? Tenía además, refería dolor abdominal con cólicos intermitentes, y bueno, también se detalló que convivía con 3 perros y 2 gatos. El hemograma, el sedimento urinario era normal, con ecografía sin particularidades, entonces solo se le indica analgesia, porque el eritema nodoso es muy doloroso. A ver si tengo la foto por acá. Acá se ve el eritema, sí, en realidad es como si aparecen como si fueran hematomas, porque el eritema nodoso es como una proliferación vascular, no es lesión de piel, ¿no? A ver, vamos para atrás. Con el mouse, se clica atrás, ¿no? Así, no. Bueno, se le indica entonces analgesia. El 28, el paciente va al CAI, se había dado un turno en el CAI, se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, las fauces normohidratadas, no eritematosas, el cuello móvil. Todas estas cosas que ellos evaluaron son porque el eritema nodoso, bueno, voy a volver acá, el eritema nodoso, cuando se presenta, está relacionado
con estas bacterias que son en gran medida con el estreptococo tetrahemorítico. Y también, bueno, tuberculosis se le pidieron otra batería de estudios, y también con las clamidias y micoplasmas, entonces, y con virus. Entonces al chiquito no es una presentación típica de Bartonella. Primero se le hizo una batería de otros estudios. Bueno, no se palpaban adenopatías, además, ni se veían seromegalias, y era febril. Seguía con las lesiones tibiales, entonces también se le pide otro laboratorio, radiografía de tórax. Al 5 de julio refiere buen estado general, a febril, nunca se lo trató con antibióticos, ¿no? Trae informe de laboratorio, y acá también se le agrandó para el panel para la búsqueda de alguna enfermedad autoinmune. Se le hizo FAN, que se dio negativo, bueno, ASTO, y bueno, un proteinograma, inmunoglobulinas. Y la Bartonella Genselae, en este caso, vino con un título de 1 en 124, pero era la IgM No, positiva. sí, me parece que es 1024. ¿1024? Sí, eso es lo que 128, claro, 1024, sí. Bueno, entonces se le indica citromicina, 10 miligramos kilogramos por día, y se le indica 5 días de acitromicina. Y el 19 de julio vuelve al control y presentaba mejoría en las lesiones de piel, y además traía las serologías de micoplasma y clamidia que eran negativas. Eso fue también de las causas de eritema nodoso. Así que bueno, en realidad lo importante de esto es ver que es importante sospecharlo y además hacer un diagnóstico diferencial. Eso es lo importante que quiero que quede claro. Y acá, por suerte, en el laboratorio cuenta con muchas determinaciones que permiten un buen diagnóstico. Y bueno, y el último caso. Bueno, Es cuento yo. Es el último caso en el que liberamos. Sí, es un paciente varón de 19 años que llega a infectología diciendo que hace 10 días que ve manchas negras en uno de sus ojos. Esto se llama ecotoma. Sin otro síntoma acompañante, ni fiebre, ni dolor, ni nada. 10 días viendo manchas negras. Le hacen un fondo de ojos y se informa edema de papila en ojo derecho, con una agudeza visual de 20-30 en ambos ojos, por lo que se sospecha lesión ocupante de espacio versus lesión infecciosa. Lo derivan al CAI, se solicita urgente una resonancia y un ataque de cerebro, porque están pensando en una lesión ocupante de espacio versus un tumor, de cerebro y de órbita. Y solicitan laboratorio con serología para Bartonella, que dice ahí, copiado textual del CIGAP, baja probabilidad de Bartonella por la informado en el fondo de ojos, y para toxoplasmosis. Y le indican dexametasona a dosis antiinflamatoria. La resonancia de cerebro la informan normal, y en la TAC se informa una discreta simetría ventricular con disminución del volumen del ventrículo derecho. El laboratorio, bueno, omití todo el resto de los resultados del laboratorio, porque no eran todos normales. La toxo IgG 62,5 y la IgM no reactiva. Y la serología para Bartonella, IgG positiva 1 en 512 y IgM negativa. Entonces lo derivan al servicio de infectología. En infectología lo interrogan, él cuenta que tiene un perro, que tenía un gato hace 3 meses, pero que en ningún momento lo rasguñó, nada, niega fiebre, aparición de adenomegalias, dolor abdominal, ninguna otra sintomatología asociada. El 18 del 12, a pesar de la presentación inusual, y teniendo en cuenta la alta carga serológica, en infectología deciden iniciar un tratamiento con doxiciclina y rifampicina, cada 12 horas por 4 semanas.
que es una indicación que yo busqué, es para casos complicados de Bartonella. En general se le da citromicina por 5 días, 1 dosis por día, y doxiciclina o rifampicina por 4 semanas, cada 12 horas, sería para casos complicados. Este paciente, digamos, es rarísima la pneumología que tenía, solamente veía una mancha negra, pero súper incómodo, me imagino. La verdad que nosotros decidimos poner estas 3 historias clínicas de presentaciones atípicas porque para nosotras fue un aprendizaje. La verdad que nosotros estuvimos años haciendo serología para Bartonella y recibíamos pacientes que tenían adenomegalia y contacto con gatos, prácticamente exclusivo. Y con el tiempo nos empezaron a pedir un poquito más, qué sé yo, y bueno, empezamos a abrir un poquito el panorama y nos llevamos a algunas sorpresas muy, muy interesantes. Quizás son hallazgos, uno no puede estar haciendo la astrología a todos, porque además son muy caras las improntas y muy pocas, pero hay que escuchar las historias de los médicos porque a veces se encuentran cosas interesantes y le cambias la vida para siempre. Bueno, muchas gracias. Bueno, la bibliografía. Y estos son nosotros. Y esta es mi gatita. Tengo de bebé. No de bebé, es viejita. Y esa es nuestra fecha. La tenés en pulgada. La tenés pulgada. Yo tengo una ¿Sí la tengo? De pulgada. ¿Qué hacen con...? O sea, porque entiendo que esas lesiones atípicas se dan en inmunocomprometidos. Justamente poner solamente una serología sobre una medicación, cómo se resuelve, si hay algún otro lugar. Acá no se hace biología molecular en ningún lado. Acá no. No, en el Barral tienen una. Digo, acá en Argentina. No, sí, hay una. En el Barral no es usual pedirlo. En realidad tenés que punzar la lesión, ¿viste? No sé, en el caso, claro. Tenés que hacer punción del ganglio. Bueno, en el caso de que sos una neuropatía, ¿no? Y en el caso de quizás de la hematosis basilar o la cirrosis hepática, ahí tenés que ir al centro de. O sea, ahí, bueno, sería la única manera. Claro. Pero hay una PCR y sí, la fotografía se escribe, pero no. Acá, la verdad que nosotros acá tenemos un servicio de efecto tan grande, con tantos seguros suprimidos, jamás. Jamás nos piden. Mirá que nosotros hacemos PCR de un montón de, digamos, ellos punzan un montón, los inmunosuprimidos, estamos acostumbrados a procesar, no es algo tan loco y punzarle un cambio inmunosuprimido para nada, o una lesión, de todo lo que hacen las bacterias, ¿saben? Se procesan un montón. Pero nunca tuvimos presentaciones tuvieron. tampoco de esas presentaciones, no. Los casos Nunca típicos que tuvieron. tuvimos fueron el eritema nodoso, y eran todos los pacientes inmunocompetentes. Y lo que es y ahora lo que es muy común y que lo viene mucho de clínica médica es por los abscesos, microabscesos. Tampoco tuvimos síndrome de Perino, que es inmunocompetentes, que también son los granulomas. Sí. Los granulomas vienen de etapa sentiva, ¿no? Sí. Pero no, de eso. Está bien, pero se podría eventualmente, en su caso, Sí. derivar, por ejemplo, Sí. sí, existe esa posibilidad. Quizás los tratan. La Si verdad tienen que la sí. sospecha de que los tratan en infancia. La verdad que sería interesante. Nunca nos contactamos. Nunca Pero bueno, y nosotros, que no les había comentado, formamos parte de una red, de un grupo, que lo coordinó el Garrahan, los residentes de ya salientes, ¿no? De Garrahan. Y es un grupo de 7 laboratorios que hacemos laboratorios. Con ellos hacemos control de calidad. O sea, ellos, Garrahan se encarga de enviarnos solitos, esos nos envían 3 días por año más o menos, y nosotros hacemos y se hace todo. Lamentablemente. No. Sí. Empezamos primero sin IgM, así que ya ahí este año no podemos participar. Primero nos quedamos sin IgM, ahora ya no tenemos nada. Pero nosotros tenemos ese grupo. Y sí, está bueno.
Y con respecto a los que les dan la serología, una cosa indeterminada, ¿cuál es la conducta ahí? ¿Se vuelve a repetir o Tendrían que mandar una segunda muestra. Si tienen altas sospechas, lo repiten? deberían. Sí. Ah, ok. Antes yo ponía la leyenda. Y ahora ya, bueno, nada. Como yo sé que en el CAI. Sí, la vuelven bien. No, en el CAI. Sí. Son dos Sí. Así no es algo que nosotros tendríamos que estar. No. Claro. Tampoco se te vienen de distintos lugares que vos le tengas que Claro. si te los piden ellos. Claro. Por ahí con los derivados. Sí, pero bueno. Hemos tenido algunos variados. Y durante la pandemia, trabajamos un montón con Bartolomeo. O sea, que no sea, del resto de acá de los otros consultorios no nos daban vuelta ni para pero sí hubo como un. Están todos encerrados molestando al gato. Y en adultos también. Bueno, buenísimo, chicas. Muchísimas gracias. No, Gracias.